Bueno, ¿vamos a comenzar? Buenas, Amén. buenas, perdón. Estaba Bueno, desactivado el micrófono. no hay problema, no hay problema. Buenas a todos. Hola. Bueno, vamos a orar como siempre. ¿Te parece? Amén. Bueno, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que tenemos nuevamente para compartir la palabra. Y sabemos que cada día que nos reunimos a compartir tu palabra es importante, porque todo lo que tú dices es útil para crecer, para ser transformados, para aprender sobre ti y sobre tus propósitos. Pero hoy entendemos que lo que vamos a hablar es importante, que nos va a servir, nos va a ser útiles para crecer, y por eso quiero pedirte que tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, esté guiando todo lo que hablemos, esté guiando nuestro corazón para que podamos aprender verdaderamente de tu palabra, del mensaje de las Escrituras. Señor, permítenos ser fieles a lo que tu palabra dice y ayuda también a mis hermanos a poder recibir esta palabra con un corazón abierto y con esa disposición para aprender más de ti, de conocerte cada día más, de crecer. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en esta tarde, Señor, y aún bendice a aquellos que están por subirse aún, y ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a compartir No le ponga botón. la palabra de Dios. Un momentito. Amén. Bien, ahí está. Avísenme si alcanzan a ver. ¿Qué dice Génesis Sí, 8:7? vamos a ver de Génesis 9:18 en realidad. 9:18. Sí, vamos a comenzar desde ahí. Y quisiera volver a un tema bueno, se hizo una pregunta sobre el final, y dimos una respuesta, y estuve revisando un poco más el tema, estuve investigando y quisiera aclarar un poco una pregunta que se hizo el jueves pasado para que realmente podamos ser claro y ser correcto con lo que la palabra de Dios dice. Y vamos a leer entonces en Génesis 9:18, y dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam fue el padre de Canaán. Estos tres fueron los hijos de Noé, y de ellos se pobló toda la tierra. Entonces Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió el vino y se embriagó y se desnudó en medio de su tienda. Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, y sus rostros estaban vueltos y no vieron la desnudez de su padre. Cuando Noé despertó de su embriaguez y supo lo que su hijo menor le había hecho, dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será para sus hermanos. Y dijo también: bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habita en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Bien, hasta aquí por ahora, luego vamos a seguir avanzando. Bueno, básicamente la pregunta el otro día era de cuál había sido realmente el pecado de Cam. Porque la palabra de Dios dice que vio su desnudez y luego que le contó a sus hermanos, pero si uno lee a simple vista, es quizás difícil de poder detectar realmente cuál fue el pecado de Cam. Bien, entonces con respecto a esta frase de que vio la desnudez, yo hice un comentario que no es más apropiado. Vio la desnudez puede interpretarse de varias maneras, y una de las acepciones posibles de esta frase es la idea de que haya podido tener relaciones con su padre, o sea, una relación incestuosa. Pero en este contexto no es suficiente la expresión para llegar a esa conclusión. Entonces, quería aclarar esto porque mi comentario de la semana pasada no era correcto, o mejor dicho, no hay suficiente evidencia para decir de que Cam haya abusado, vamos a decir, de su padre, porque esta expresión puede significar ambas cosas. No es exactamente la misma expresión que cuando se dice, por ejemplo, que Adán conoció a Eva, por ejemplo, que en ese caso sí se debe interpretar como que
digamos, de relaciones sexuales. En este caso la expresión no es exactamente igual, entonces hay una especie de duda aquí. Es posible de que no se refiera a una especie de abuso, sino simplemente a la idea que vio la desnudez de su padre, y nada más que vio la desnudez. En especial pensando en el contexto, lo que dice un poco más abajo. Por ejemplo, que sus otros hermanos, cuando lo vieron, que caminaron hacia atrás y lo cubrieron, con sus rostros vueltos, o sea, tenían sus rostros viendo hacia otro lado para no ver la desnudez de su padre. Entonces, en este aspecto, el contexto está siendo más claro, dando la idea de que el problema era ver la desnudez y no otra cosa más que eso. Entonces, el contexto nos tiene que dar a entender de que simplemente el pecado de Cam fue ver la desnudez de su padre, pero además de eso, lo que la Biblia nos dice es que se lo contó a sus hermanos. Y si comparamos entonces la actitud de Cam, que lo que hizo al ver la desnudez de su padre es contárselo a sus hermanos, mientras que sus hermanos lo que hicieron fue cubrirlo, entonces ahí vemos la contraposición entre lo que hizo Cam con lo que hicieron sus hermanos. La actitud correcta de Cam en este suceso debió haber sido darse vuelta para no verlo y luego irlo a cubrir de la misma forma que lo hizo Sem y Jafet. No haberlo ido a buscar a sus hermanos como de alguna forma ir a contar el pecado de su padre, sino tratar de cubrir el pecado de su padre, ¿sí? Entonces, en cierto aspecto, el error de Cam en este aspecto fue, por un lado, es no haberse vuelto para no verlo, por otro lado, no haberlo cubierto, y por otro lado, probablemente haberle ido a contar a sus hermanos en vez de haber tratado de tener un poco de respeto por su padre. Entonces, la palabra de Dios nos da más a entender esta idea de que el pecado de Cam fuese no respetar a su padre en este aspecto, ¿sí? De no haberlo cubierto, posiblemente este haya sido el pecado. De todas maneras, aunque la Biblia no es súper clara en cuál es verdaderamente el pecado, es evidente de que hubo un pecado por la forma en que actuó Noé. La forma en que actuó Noé y la maldición de Noé nos deja claramente entender de que Noé lo está maldiciendo a Cam porque Cam pecó en este aspecto. Entonces, aunque pueda ser difícil de llegar a la conclusión de cuál sea el pecado de Cam, definitivamente la actitud de Cam fue pecaminosa, si no, no hubiera recibido la maldición. Entonces, quería aclarar esto porque, bueno, mi comentario no fue el más apropiado de la semana pasada y lo quería aclarar para no dejar una mala idea, una mala enseñanza por no haber confirmado esta idea. Bien, entonces eso por un lado. Por otro lado, ya pasando este aspecto y avanzando un poco más, una de las cosas importantes que vemos es de que Noé maldijo a Canaán y no maldijo directamente a Cam, sino maldijo a Canaán, maldijo a su nieto en vez de maldecir a su hijo. Y básicamente una de las cosas que nosotros podemos ver de por qué esto es así es que primero y principal, según el capítulo 9, versículo 1, vemos que Dios había bendecido a Noé y a sus hijos, o sea, de que Cam había sido bendecido por Dios. Entonces, esto es es un indicio que nos da para pensar de que probablemente Noé no haya querido maldecir a Cam porque Cam ya había sido bendecido por Dios. Entonces Noé lo que hizo fue maldecir a Canaán, para maldecir a alguien que no había sido bendecido por Dios aún. Entonces, en ese aspecto es posible de que ese es el motivo, es uno de los posibles motivos por los cuales Noé maldijo a Canaán y no directamente a Cam. Independientemente de eso, aunque la Biblia no nos los dice, probablemente Noé también haya visto pecado en Canaán de alguna forma como para maldecirlo a él. Hay varias cosas que la Biblia en este aspecto no nos está diciendo y hay que tener cuidado de llegar a sacar conclusiones que la Biblia no dice, ¿sí? Pero lo cierto es de que Noé maldijo a Canaán y no lo maldijo a Cam directamente. Ahora, también esto nos da a entender la gravedad del pecado en cierto aspecto, porque muchas veces nosotros no llegamos o el ser humano en general no llega a dimensionar las consecuencias del pecado. Muchas veces las personas piensan que el pecado es simplemente algo que se hace en el momento y que después hay que arrepentirse y punto, y ahí queda, y no medimos las consecuencias del pecado. El pecado trae consecuencias graves, y en este caso el pecado de
Cam trajo consecuencias graves para Canaán y para toda su descendencia. Entonces, esto es importante que lo tengamos en claro. El pecado trae consecuencias y generalmente el pecado trae consecuencias mucho más grandes de las que nosotros nos imaginamos o nos gustaría, pero el pecado trae consecuencias, por un lado. Por otro lado, es importante notar de que de Canaán, de toda su descendencia, vinieron un montón de pueblos, o sea, cientos de años después, se formaron muchos pueblos, por ejemplo, los amorreos, los jebuseos, los fenicios, que fueron todos pueblos que estuvieron en constante guerra con Israel por muchos años, aún por siglos. Entonces, los cananeos fueron enemigos del pueblo de Israel por mucho, mucho tiempo. Entonces es importante notar de que la maldición que Noé dio a Canaán, de hecho se efectivizó y se vio, y en muchos aspectos vemos como el pueblo de Israel fue el que terminó eliminando muchos de estos pueblos cananeos eh, debido a la maldición de Noé, justamente. Así que es importante tenerlo en cuenta. Además de esto, como algo que vamos a ver unos minutos más tarde, es de que el pueblo de Israel, Dios envió al pueblo de Israel a adquirir la tierra prometida. Y justamente la tierra prometida era la tierra en donde habitaban los cananeos. Justamente, Dios mandó al pueblo de Israel a tomar la tierra de los cananeos, también como consecuencia de la maldad de Canaán y de toda su descendencia. Entonces es importante tener en cuenta de que esto que Noé hizo aquí trajo consecuencias tremendas. No es simplemente la consecuencia de que Noé se enojó con Cam, sino que la consecuencia vino en Canaán, en toda su descendencia, aún en la idea de que Dios mandó al pueblo de Israel a tomar la tierra de los cananeos y aún a destruir a los cananeos en gran parte de los cananeos. Por ejemplo, los filisteos, que muchas veces habrán escuchado hablar de los filisteos, eran pueblos cananeos también. Así que es importante notar todo eso hasta aquí. Bien. Además de esto, vemos de que los pueblos cananeos fueron mayormente idólatras, ¿sí? O sea, no es simplemente el pecado de Cam, sino que toda su descendencia fue ampliamente pecaminosa. Los cananeos fueron idólatras en gran parte, y eso es, de alguna forma, está relacionado con el pecado de Cam. Toda su descendencia fue en gran parte pecaminosa, y es importante que lo tengamos en claro para poder ir avanzando con el estudio. Bien, hay algunos otros capítulos en el medio que no vamos a tocar, por ejemplo el tema de lo de la Torre de Babel, que es sumamente interesante, pero vamos a saltearlo porque no viene tanto al tema de lo que queremos estudiar en esta serie. Pero ahora vamos a ir a Génesis capítulo 12 y vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham, y ese sería, vamos a decir, el título del estudio de hoy, sería el pacto de Dios con Abraham, y vamos a verlo detenidamente como para estudiar algunas cosas que son sumamente importantes y que espero que puedan ser de bendición. Así que vamos a leer Génesis capítulo 12 desde el versículo 1 en adelante. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tus parientes y de la casa de tu padre, y a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldigan, maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él, y Abraham tenía 65 años cuando partió de Harán, y bueno, continúa, vamos a leer por ahora hasta aquí, pero también podemos leer el 7, por ejemplo, que dice así: y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Esta tierra es justamente la tierra de Canaán, es la tierra donde habitaban todas las descendencias de Canaán. Imagínense que desde Noé a Abraham pasaron varios cientos de años, y no sé si no pasaron capaz que hasta más de 1000 años también, no recuerdo exactamente, pero pasó mucho tiempo entre Noé y Abraham. Y a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Entonces vemos de que el Señor le da una promesa a Abraham, y ante todo le da una orden. La orden es de que se vaya de su tierra, de entre sus parientes, de la casa de su padre, a la tierra que Dios le iba a mostrar.
Y entonces viene la promesa de parte de Dios. La promesa incluía básicamente tres partes. La parte número uno es que Dios iba a ser una nación grande de la descendencia de Abraham. Dios iba a ser una nación grande y que su nombre sería bendito y que su familia y que su descendencia serían benditos y su nombre sería engrandecido. Pero esta sería la primera parte, una descendencia, una nación grande de la descendencia de Abraham. Esta es la primera parte. La segunda parte, que es sumamente importante, es lo que dice ahí al final del versículo 3. Dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esto es sumamente importante. En la descendencia de Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Y esto incluye no solamente a la descendencia física de Abraham, sino, como vamos a ver más tarde, incluye aún a los creyentes en un aspecto. Entonces, la segunda parte de la promesa es este tema de que en su descendencia o en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y la tercera parte es lo que vemos en el versículo 7, que dice, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces, la tercera parte de la promesa es que la tierra de Canaán iba a ser dada a la descendencia de Abraham. Esas son las tres partes de las promesas de Dios a Abraham. Y es importante, es sumamente importante, porque si Dios promete algo, lo tiene que cumplir, ¿sí? Inclusive aún más, hay hasta debates filosóficos de cómo puede ser un Dios que tiene autoridad o que es todopoderoso, que pueda, o que haya cosas que no pueda hacer. Una de las cosas que Dios no puede hacer es faltar a su palabra, ¿sí? Y esto no es en sí, aunque hay debates, vamos a decir, filosóficos detrás de esto, pero no tiene mucho sentido estos debates porque el tema es de que Dios se autolimita a sí mismo por su propia esencia. Él no tiene el deseo de faltar a su propia palabra. Dios tiene el deseo de cumplir su palabra y algo que Dios no puede hacer es faltar a sus promesas, o sea, incumplir sus promesas. Dios está obligado, o mejor dicho, ni siquiera está obligado, Dios cumple sus promesas porque Él es así, es parte de su esencia, es parte de su naturaleza. Dios debe cumplir sus promesas completamente. Ahora, vemos que de la descendencia de Abraham, aún hoy en día, Dios ha hecho una nación grande. Sí, aún hoy por hoy vemos que de la descendencia de Abraham vemos los israelitas eh, por todo el mundo. No solamente que vemos que hay muchos israelitas aún hoy, estamos hablando como unos 4.000 años después que seguimos viendo israelitas por todo el mundo. No solamente israelitas, aún los árabes son descendencia de Abraham. Dios ha hecho una nación grande, ¿sí? Y Dios ha bendecido el nombre de Abraham definitivamente. Pero también vemos que esto que dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que vamos a ver más de esto hoy, y en cierto aspecto esto ya se está cumpliendo, pero también dice que a la descendencia de Canaán, a la descendencia de Abraham le va a dar la tierra de Canaán. Y esta promesa se cumplió en parte en tiempo de Josué, por ejemplo, que Dios le dio la tierra, pero no se cumplió completamente ni eternamente, y Dios ha prometido aún en otras oportunidades que le daría la tierra de Canaán perpetuamente al pueblo de Israel. Entonces, en este aspecto esta promesa se ha cumplido parcialmente, pero va a volverse a cumplir. Así que en algún momento en el futuro y en otro tiempo más adelante podemos entrar un poco más en lo que tiene que ver con escatología y sobre los eventos futuros, pero Dios va a dar definitivamente la tierra de Canaán al pueblo de Israel para siempre. Y esta parte se ha cumplido solo parcialmente y aún espera su cumplimiento final en el futuro. Pero estas son las tres partes de lo que Dios prometió a Abraham. Y quiero hacer algunas aclaraciones más que me parecen sumamente importantes. También que tienen que ver sobre cómo nosotros interpretamos la Biblia y cómo nosotros entendemos la Biblia. Ahora, el Señor le dijo a Abraham, dice, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y continúa diciendo sus promesas. Ahora, la pregunta sería, ¿a quién le dijo Dios que se vaya de su tierra
y de su parentela. ¿A quién le dijo Dios? Y la respuesta es clara, se lo dijo a Abraham. Bien, al leer esto, es importante que nosotros notemos el sentido de lo que Dios está diciendo, a quién se lo está diciendo y por qué se lo está diciendo. Vamos a ver más del por qué un poquito más adelante, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de que todas las familias de la tierra serían benditas en él. Vamos a ver más sobre este tema y que le da un poco sentido a todo. Pero más allá del por qué Dios le está diciendo a Abraham todo esto, es importante que nosotros entendamos de que hay un propósito con Abraham y que para que Dios cumpla su propósito, Abraham debía obedecer este mandato, ¿sí? Y que Dios iba a bendecir a Abraham porque había un propósito eterno aún para toda la humanidad en esto que Dios le dijo a Abraham. Si nosotros Entonces, ¿eso no es comprendemos... profético? ¿Eso Si no es se usa para otros casos de que no sea de Abraham? Es muy buena la pregunta. Si es profético, pero es profético para Abraham y aún es profético para que nosotros observemos que Dios debe terminar de cumplir completamente la palabra que Dios le dijo a Abraham. Nosotros no podemos decir, Dios me dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, de la tierra que yo te mostraré, porque Dios a nosotros no nos los dijo. No hay nada en la Biblia que a nosotros nos dé a entender de que nosotros nos debemos ir de nuestra tierra y de nuestros parientes a la tierra que Dios nos va a mostrar. Esto no es una promesa para nosotros, no es un mandato para nosotros, no hay ninguna señal aquí que al cristiano le haga pensar que debe dejar su tierra y su parentela para irse a otra tierra que Dios le va a mostrar. Esto es una palabra, una orden, primero para Abraham, y luego una promesa para Abraham, o varias promesas para Abraham, pero para Abraham y no para nosotros. Si nosotros como cristianos queremos entender qué significa esta palabra para nosotros, nosotros ahí lo vamos a entender fundamentalmente en esto. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros no somos de la descendencia de Abraham, de la física de Abraham, no somos descendientes físicos de Abraham. Bueno, los Zacarías quizás puedan llegar a serlo, no lo sé, o quizás son árabes o israelitas, no sé, así que los Zacarías a lo mejor sean descendencia física de Abraham, pero en principio, a menos que de alguna forma nosotros lo pudiéramos comprobar, nosotros no somos de la descendencia física de Abraham, por lo tanto la palabra esta no aplica para nosotros. La orden de irse de su tierra y su parentela fue para Abraham y las promesas fueron para Abraham y para su descendencia, y nosotros somos de todas las familias de la tierra en las cuales seríamos benditos si cumplimos las condiciones para ser benditos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver un poco más tarde. Pero esta es la idea. Esta palabra sí aplica para nosotros en este sentido, en el sentido de lo que la Biblia nos enseña que aplica para nosotros. Si la Biblia no nos dice de que algo aplica para nosotros, o de alguna forma no nos da indicios para entender de que aplica para nosotros, no debemos rápidamente leer algo y decir, ok, esto es para mí, Dios me está hablando que me tengo que ir de la casa de mi padre para ir a hacer, no sé, a la tierra que Dios me va a mostrar. Si queremos hablar sobre si debemos irnos de la casa de nuestro padre o no, entonces podemos utilizar otros versículos que sí nos aplican y que entonces lo vamos a entender correctamente. Por ejemplo, Génesis 2, creo que es. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Entonces, si estamos hablando de que debemos dejar a nuestro padre y nuestra madre, este es el versículo que aplica a la humanidad y es otro el contexto, es otro el sentido y no tiene nada que ver en sí mismo con la promesa de Abraham. Entonces, cuando nosotros leemos de Abraham, cuando nosotros leemos la promesa que Dios hizo a Abraham, tenemos que entender de que el Señor le dijo a Abraham, y esta es la promesa que Dios le dijo a Abraham. Pero bueno, vemos entonces que Dios le prometió tres cosas. Por un lado, que sería una nación grande. Si Génesis 13, 16 habla un poquito más de esto, dice Génesis 13, 16, dice, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Entonces esto nos da más detalle sobre esa promesa de que iba a ser una gran nación. La nación de Abraham va a ser grande como el polvo de la tierra. Nos da más información sobre ese aspecto de la promesa. Por otro lado, 13:12 nos da información sobre la tierra. Dice, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle, y fue poniendo su tienda hasta Sodoma. Y después continúa diciendo en el versículo 14, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había apartado de él, alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, al sur, al oriente y al occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Sí? Entonces acá vemos más información sobre la promesa de la tierra. Dios, o sea, Abraham se estableció en la tierra de Canaán, y en esa tierra de Canaán Dios le dijo, todo lo que vos ves, ¿sí? Alza tus ojos y mira, desde el lugar donde estás, todo lo que puedes ver hacia el norte, al sur, hacia el este y hacia el oeste, esa es la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia para siempre, ¿sí? Entonces, acá vemos más información sobre justamente esta promesa de Dios de darle la tierra de Canaán a la descendencia de Abraham. Y lo que vemos es importante, hay varias cosas importantes. Justamente, por un lado, es que ¿cuál tierra le dio? Le dio la tierra de Canaán. Y en segundo aspecto, lo que vemos es que se le da a su descendencia para siempre. En este sentido, digo de que esta promesa ha tenido un cumplimiento parcial hasta aquí. ¿Por qué? Porque Dios le dio la tierra de Canaán por un tiempo, por otro tiempo se la quitó, en otro tiempo ellos vivieron pero siendo esclavizados en su propia tierra, luego, bueno, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Y desde hace, no sé, unos menos de 100 años, Israel vuelve a poseer su tierra parcialmente, Dios no le ha dado completamente su tierra, aún, entonces es una promesa que aún espera un cumplimiento. ¿Por qué? Porque la promesa es para siempre. Entonces, en este aspecto entendemos de que Dios aún, o que esta promesa aún queda esperando su cumplimiento final. Y hay más indicios que la Biblia nos muestra de que definitivamente Dios le va a dar la tierra de Canaán para siempre, pero eso es cuando vuelva el Mesías, cuando venga Jesucristo nuevamente en su segunda venida. Entonces, es importante que tengamos en claro eso, que Dios le dio esas tres partes de la promesa y entendemos qué es lo que incluye esa promesa. Ahora, justamente para que Dios pudiera cumplir esta promesa, fíjense que lo que hablábamos recién, por un lado es que iba a tener una nación grande. Por otro lado, de que le iba a dar la tierra a su descendencia, y por otro lado, que todas las familias de la tierra iban a ser benditas en su descendencia. Las tres áreas, las tres partes, ¿sí?, dependen de que Abraham tenga descendencia. Entonces, en este aspecto era sumamente importante el hecho de que Abraham aún no tenía hijos, ya avanzada edad, no tenía hijos, tenía más o menos unos 87 años, si no recuerdo mal, y todavía no tenía hijos. Y algo que vamos a ver probablemente la semana que viene, que tiene que ver con este hecho de que Adán tuvo otro hijo con Agar, la sierva, que es Ismael, y vamos a hablar de este tema la semana que viene en lo relacionado con Agar y con Ismael, que es sumamente importante. Hoy no me quiero detener en este aspecto, pero sí es importante notar lo que Dios le dijo referente a el hecho de tener un hijo, ¿sí? Génesis 15, versículo 3, dice así, dijo además Abraham, he aquí, no me has dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Este nacido en su casa era justamente el siervo llamado Eliezer de Damasco, ¿sí? No su hijo aún, ¿sí? Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas, él será tu heredero. Y lo llevó afuera y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y él le dijo, así será tu descendencia. Fíjense que acá Dios está siendo más claro en que Abraham tendría un heredero, una descendencia que saldría de sus propias entrañas, o sea, sería su propio hijo, y que de su propio hijo vendría esta descendencia
que sería como las estrellas del cielo. Esto es sumamente importante para que podamos entender también lo que vamos a hablar la semana que viene de Isaac y de Ismael. Pero Dios es claro que él iba a tener un hijo propio. Como si lo pueden leer también, se puede llegar a notar de que Abraham tuvo a Isaac recién a los 100 años. Es importante notar esto, porque si bien en aquel tiempo las personas vivían más años que ahora, tampoco era que vivían demasiado más. Esperar 100 años era algo realmente mucho. Pero este es un versículo sumamente importante, vamos a ver, y nos vamos a detener aquí. Dice, Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. En otras traducciones dice de que Abraham creyó al Señor y esto le fue contado por justicia. ¿Sí? Y esto es sumamente importante. Ahora nos vamos a detener un momento aquí para que nosotros podamos entender la importancia de esto. Bien, entonces, antes de poder avanzar acá, sí quiero ser claro en esto, es que Dios confirma la promesa de su descendencia y confirma la promesa de la tierra también en varias oportunidades. ¿Sí? Pero ahora, cuando Dios le dice esto, fíjense de que Abraham dice que creyó en el Señor primero, creyó en el Señor, y luego vamos a ver lo que ocurre después, que también es bien importante. Fíjense, versículo 9, y él le respondió, tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y él le trajo todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol, un profundo sueño cayó sobre Abraham, y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad del amorreo, o sea, del cananeo. ¿Sí? Es lo mismo, los amorreos eran parte de los cananeos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Los ceneos, los ceneseos, los calmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todos estos pueblos son pueblos cananeos. Aunque acá dice cananeos, esto en sí se refiere a un grupo específico de los cananeos, pero todos estos pueblos son descendientes de Canaán. Entonces acá Dios está confirmando la promesa que ya había dicho que le iba a dar la tierra, le está confirmando que le va a dar toda esta tierra y le pone límites a la tierra, y le está marcando cuáles son los territorios que que Dios le va a dar al pueblo de Israel completamente. Le está definiendo, ¿sí? Y está confirmando su promesa anterior. Pero podemos ver un poco lo que sucede aquí, que es sumamente importante. Dios le pide que traiga una serie de animales, y estos animales Abraham los partió por la mitad y los puso como en un camino separados, salvo las aves que no debían partirse. Esta era una costumbre de aquel tiempo para hacer un pacto entre dos personas. Cuando dos personas querían hacer un pacto en este tiempo, estamos hablando de unos 4.000 años atrás, se hacía esto, se armaba un camino con los animales divididos, se ponían las aves a cada lado, y las dos personas pactaban pasando por ese camino en medio. Y al pasar por ese camino, era una forma de testificar de que cada uno de ellos iba a cumplir lo que se estaba acordando. Era un compromiso entre dos partes que decidían pasar por ese camino y acordar lo que se estaba pactando. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense esto. Imagínenselo, Abraham
ahí básicamente en el desierto, ¿sí? Con los animales divididos, haciendo un camino solo, ¿sí? Porque está escuchando que Dios le está hablando, ¿sí? Y Dios le hace poner esos animales ahí, ¿sí? Abraham está esperando porque no puede pasar solo, ¿sí? Pero empieza a caer la noche, empieza a sentir el sueño profundo, empieza a desesperarse porque vienen las aves de rapiña tratando de comerse los animales y él tratando de ahuyentarlas hasta que Abraham cae dormido. Cuando Abraham cae dormido, sin pasar por el medio del pasillo entre los animales, entonces él ve ahí, ¿qué es lo que ve? Ve justamente, ¿dónde está? Ve un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó entre los animales divididos. O sea, vio una representación de Dios pasando por entre medio de los animales, y cuando él ve esto, el Señor le dice, a tu descendencia he dado esta tierra. Y continúa, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo de que Dios no le permitió a Abraham pasar por el medio de los animales, por lo tanto Abraham no estaba comprometido a nada. No había ninguna parte que Abraham estaba comprometiéndose en este pacto. Dios está haciendo un pacto con Abraham y el único que pasa, el único que se compromete, el único que pone su palabra en juego en el pacto es Dios. Entonces, ahora mi pregunta sería, si Dios está haciendo un pacto con Abraham y Dios no deja que Abraham pase por ese pasillo, o sea, Abraham no se está comprometiendo en el pacto, ¿de qué depende de que se cumpla o no se cumpla el pacto de Dios? Y la respuesta es que no depende de absolutamente nada. La única forma para que Dios no cumpla el pacto es que Dios deje de ser Dios, cosa imposible. Justamente esa es la idea. Dios está haciendo un pacto incondicional, un pacto que no tiene ninguna condición, un pacto que depende pura y exclusivamente de la voluntad de Dios mismo, pero ¿cómo decir? Dios no cambia, no hay nada que lo pueda hacer cambiar a Dios. Dios no cambia su voluntad, Dios no cambia su palabra, Dios no cambia. Como Dios no cambia, entonces el pacto de Dios con Abraham es completamente incondicional, ¿sí? Entonces, esto lo digo porque es sumamente importante para que nosotros podamos entender cómo es Dios referente a los pactos. Porque muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, que hay iglesias que animan a la gente a pactar con Dios. Y eso en sí mismo no es una enseñanza bíblica. Hay muchos pactos que nosotros vemos en la Biblia, pero todos los pactos con Dios son iniciados por Dios. Dios es el que pacta con el hombre. Dios es el que determina el pacto. Dios es el que pone las condiciones, si quiere poner condiciones, pero es Dios el que determina las condiciones y es Dios el que establece el pacto. Hay pactos de Dios en los que Dios pone una condición. Por ejemplo, si obedeces mi palabra, entonces estas van a ser tus bendiciones. Si no obedeces mis palabras, entonces estas van a ser las consecuencias. Por ejemplo, Deuteronomio 28. Ahí vemos un pacto en donde Dios determina condiciones. En este caso, Dios no está determinando ninguna condición. Dios está diciendo, yo establezco este pacto basado pura y exclusivamente en mi palabra, porque yo soy el único que paso por el medio de los animales, el único que pongo mi palabra en juego. Entonces, esto es un pacto de los que se llaman incondicionales, que no depende de absolutamente de nada. Entonces, bien importante esto, ténganlo presente, si quieren que hablemos más sobre los pactos en algún momento lo podemos hacer, pero el hombre no puede forzar a Dios en entrar en un pacto nunca. El hombre no está en condiciones de igualdad con Dios como para que nosotros podamos exigirle a Dios que entre en pacto con nosotros. Eso no lo podemos hacer. Los pactos con Dios son establecidos por Dios, las condiciones son puestas por Dios y nosotros lo único que podemos hacer es
cumplir nuestra parte del pacto o no cumplir nuestra parte del pacto y punto. Nosotros no podemos determinar pactos con Dios, así que es sumamente importante que eso lo tengamos en claro. Pero Dios entonces entra en pacto con Abraham y entonces le confirma que a su descendencia le daría esta tierra. También le confirma todo esto que vimos antes de que el pueblo de Israel iba a ser llevado a Egipto. Nosotros sabemos que es Egipto porque justamente esto se cumplió. Fueron llevados a Egipto, fueron esclavizados por 400 años y luego Dios juzgó esa nación y bueno, todo esto que Dios justamente luego hizo cumplir y Dios se lo estaba profetizando a Abraham, ¿sí? Y todo eso era para esperar que el pecado de los cananeos llegara a ser completo, vamos a decir, que se llegara al nivel que Dios estaba esperando, hasta que los cananeos llegaran al nivel de pecado que Dios estaba esperando para que ellos sean juzgados. Y luego entonces Dios manda al pueblo de Israel a tomar la tierra de Canaán, también como un juicio al pecado de los amorreos, de los cananeos y de cada uno de todos estos pueblos que vemos aquí abajo. Bien. Ahora, vamos a ver algo que es sumamente importante y que es lo que quería detenerme, que hoy vamos a entrar un momento a ver lo que es tremendamente importante. Es lo que vemos en Génesis 15, verso 6. Dice, Abraham creyó en el Señor y esto le fue contado, se le reconoció por justicia. Y vamos a ver en Gálatas, porque Pablo da una explicación bastante importante de qué significa esto de que Abraham le fue contado por justicia. Justamente la idea es que Abraham creyó a la palabra de Dios. Abraham creyó de que Dios le estaba prometiendo un hijo y que Dios lo iba a cumplir, un hijo de sus propias entrañas, aun cuando la edad avanzaba. Y vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo del 1 al 14. Vamos a leer desde el 5 mejor. Dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Esto es lo que hablamos antes. Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Lo que está haciendo Pablo es citar el versículo de Génesis 15. ¿Sí? Por consiguiente, dice, sabed que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de fe son bendecidos en Abraham el creyente. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo aquel que cuelga de un madero, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo mediante la fe. Lo que está diciendo estos versículos, vamos a observarlo, que es sumamente importante. Lo que está diciendo es que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Fíjense que también dice, a fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles. ¿Sí? Vamos a observar nuevamente Génesis. Vamos a ver si puedo abrir los dos al mismo tiempo. No. Bueno, fíjense esto. Dice, leíamos Génesis 12, mejor dicho. Vamos a leer Génesis 12 de nuevo. Dice, en ti serán benditas
todas las familias de la tierra. ¿Sí? Aquí no está hablando literalmente de cada una de las familias, sino está hablando de que personas de todas las familias de la tierra van a ser benditas, ¿sí? No está hablando en sí de que cada una en particular de toda la familia de la tierra, sino está hablando de que esto es algo de gran magnitud que es abarcativo para el mundo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, ¿cómo podemos decir? Que el coronavirus ha llegado a todas las naciones o a todas las familias, no estamos diciendo de que el coronavirus enfermó a cada una de todas las familias de la Tierra, sino estamos diciendo que el coronavirus afectó a todo el mundo. Es en este sentido que está hablando de todas las familias de la Tierra. Todas las familias de la Tierra son benditas en Él, pero ¿qué es lo que los hace ser benditos? Y es justamente lo que vemos en Gálatas 3, que es lo que Pablo está diciendo, que la bendición de Abraham viene a los gentiles en Cristo Jesús o por medio de Cristo Jesús. La forma de recibir esa bendición de todas las familias de la tierra que Dios le dio a Abraham es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que recibiéramos justamente la promesa, en este caso del Espíritu Santo, ¿sí? Mediante la fe, ¿sí? Entonces, vemos acá de que Dios le dio una promesa a Abraham para todas las familias de la tierra, pero todas las familias de la tierra son benditas si están en Cristo Jesús, que es el medio para recibir esa promesa. Pero justamente este medio es justamente por medio de la fe. Es lo que venimos hablando siempre, es por medio de la fe. Justamente, versículo 7, lo mismo que hablamos de antes, sabed que los que son de la fe son hijos de Abraham. Los que creen en Cristo, estos son los hijos de Abraham que son benditos de todas las familias de la tierra. Los que son de la fe, fíjense, versículo 9, insiste en lo mismo, los que son de fe son bendecidos con Abraham el creyente. Justamente, ¿por qué son los de la fe los que son bendecidos? Porque justamente Abraham mismo fue el que creyó, como decíamos antes, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios. Sí, lo vamos a leer acá en Génesis 15, 6 de nuevo. Y Abraham creyó en el Señor y se le reconoció o le fue contado por justicia. Entonces, de la misma forma que Abraham creyó y le es contado por justicia, si nosotros creemos en Cristo Jesús, recibimos la bendición de Abraham. De la misma forma que Abraham recibe la bendición por creer, nosotros recibimos la bendición por creer. Ahora, no es por la ley, no es por nuestras obras, es lo mismo que venimos hablando siempre. ¿Por qué? Porque para que sea por nuestras obras, dice, fíjese esto, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Para que nosotros pudiéramos ser benditos por las obras, deberíamos haber permanecido en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y aún más dice, nadie es justificado ante Dios por la ley, y esto es evidente, porque también dice en Habacuc, el justo por la fe vivirá. Entonces, la ley no es por fe, al contrario, la ley es por obras. El que las hace, vive por ellas, pero el que no las hace es maldito. Nosotros no hicimos las obras, por eso éramos malditos. Entonces, para no ser malditos, debemos creer, tener fe en Cristo Jesús, de la misma forma que Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Se entiende la idea? ¿Se alcanza a comprender el concepto fundamental aquí? ¿Sí? Bien, buenísimo. Piensen esto. Dios le dio la ley a Moisés. Moisés es descendiente de Abraham. Moisés vino cientos de años después que Abraham. 400, 500, capaz que hasta 600 años después de Abraham. Dios le dio la ley a Moisés cientos de años después que a Abraham. Abraham fue justificado por su fe, no por las obras, porque aún cuando
en tiempo de Abraham, Dios no le había dado aún la ley. Como Dios no le había dado la ley a Abraham, Abraham no puede ser justificado por las obras de la ley. No puede, porque no hay ley que él pueda cumplir. La única forma que Abraham puede ser justificado es por medio de la fe. Entonces alguien preguntó hace unas semanas atrás, ¿cómo se salvaban aquellos que fueron muertos antes de Cristo? Y la respuesta es, todos se salvaron desde antes de Cristo y después de Cristo de la misma forma. Es por fe. ¿Por fe en qué? Por fe en creer la promesa de Dios. No hay otra opción. Es por fe en creer la promesa de Dios. Abraham creyó. ¿Qué creyó? Creyó la promesa de Dios. ¿Cuál promesa de Dios? De que en su descendencia iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham creyó. Y como creyó, le fue contado por justicia, o sea, fue considerado justo delante de Dios. No porque él haya cumplido la ley, sino porque él creyó en la promesa de Dios. De la misma forma que Adán es justificado si creía en la promesa que Dios le dio en Génesis 3:15, de que de la simiente de la mujer vendría el Salvador. Adán se salva o no se salva solo creyendo en la promesa de Dios. Lo mismo que Noé. Noé se salva o no se salva creyendo en la promesa de Dios. El mundo que pereció en tiempo de Noé, pereció por no creer en la promesa de Dios de un Salvador. Abraham se salva por creer en la promesa que Dios le estaba dando, y que esa promesa que dice que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora, piense esto. Abraham, él estaba aún mismo esperando la promesa, el cumplimiento de la promesa de Dios de que vendría la simiente de la mujer. Y como algo que vimos hace unos días atrás, a ver si lo podemos encontrar. Creo que está aquí en Gálatas 3:16, dice, justamente, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Y no dice esto lo que ya habíamos hablado antes, a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una, a tu descendencia, es decir, a Cristo. Entonces, fíjense de que Abraham está comprendiendo que cuando Dios le dice que en él serían benditas todas las familias de la tierra, que Dios le está prometiendo de que esa simiente de la mujer sería de la descendencia de Abraham. Abraham está comprendiendo esto, de que Dios iba a mandar el Salvador de su propia descendencia. Entonces Abraham está entendiendo que la salvación viene por un hombre que es de su propia descendencia. Es importante que nosotros entendamos esto. Ahora, teniendo esto en claro, entonces, ahí vemos que habla de la ley. La ley es, todo el que no las cumple está bajo maldición. El que no cumple la ley está bajo maldición, ¿sí? La ley requiere obediencia perfecta, porque hay que permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Requiere obediencia perfecta a la ley. Ahora, el que cumple perfectamente la ley, vive por la ley. El que no cumple perfectamente la ley, no puede vivir por la ley. Ahora, sabemos que ¿quién es el que vive, el que cumple perfectamente la ley? Únicamente Cristo. Es el único que cumple perfectamente la ley. Y aún así, Él se hizo maldición. Se hizo maldición. ¿Para qué? Para que nosotros podamos alcanzar la bendición que Dios le había prometido a Abraham por medio de él. Entonces, el único que vive completamente la ley y que cumple la ley es Cristo. Más allá de Cristo, nadie cumple completamente la ley. Por lo tanto, estamos en maldición a menos que creamos en esa promesa de un Salvador que sería de la descendencia de Abraham. De la descendencia de Abraham. No hay otro Salvador que no sea Cristo por medio de que es de la descendencia de Abraham. Entonces es bien importante tener esto en claro. Ahora, la ley, entonces, como es posterior a Abraham, la ley no puede invalidar la promesa de Dios. La ley nunca puede tomar más autoridad o más protagonismo por sobre la promesa.
porque la ley es posterior dada a Moisés, pero la promesa que Dios le dio a Abraham es anterior. Entonces nosotros somos salvos por creer en la promesa que Dios le dio a Adán de que vendría un Salvador, que ese Salvador sería de la descendencia de la mujer, por creer en la promesa que Dios le dio a Abraham, y esta promesa es de que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra, y en esa descendencia, mejor dicho, y en esa bendición estamos nosotros si estamos en Cristo por medio de la fe. Entonces ahora podemos comprender inclusive más por qué decimos de que cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y te daré una tierra y te daré y haré una gran nación de ti, ¿por qué esa palabra no es para nosotros? Esa palabra no es para nosotros porque justamente esa palabra está hablando del plan de salvación para todos los cristianos, ¿sí? Está hablando que Dios estaba preparando a Abraham y haciendo que se cumpla la salvación en la descendencia de Abraham. Si yo quisiera decir que Dios me está diciendo a mí, que esa palabra es para mí, que entonces yo me tengo que ir de mi tierra y mi parentela y bla, 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 y si yo creo que esa palabra es para mí, lo que estoy queriendo decir es que yo creo que el Salvador tiene que venir por medio de mí. Entonces es grave tratar de tomar esta palabra para mí mismo, porque el Salvador no viene por mí, el Salvador no viene de mi descendencia, no viene ni por mi fe ni por mis obras, el Salvador viene por la promesa de que Dios le dio a Abraham. Entonces es bien importante que no tratemos de aplicar cosas que fueron dichas en otro aspecto, tratándola de aplicar a mi propia vida. Si yo trato de aplicar esto a mi vida, estoy rebajando el tremendo plan de salvación para la humanidad, lo estoy rebajando a mi propio futuro físico aquí en la tierra para dentro de unos años. Básicamente lo que estoy diciendo es que es Dios, esa palabra no importa si fue para Abraham o no fue para Abraham, lo que estoy diciendo es que Dios quiere bendecirme a mí aquí en la tierra. Entonces estoy bajando el poder de esa palabra, el impacto de esa palabra, el sentido de esa palabra para bajarlo a simplemente circunstancias terrenales. Y no debemos hacer eso. Esa palabra es mucho más poderosa, es mucho más importante que lo que a mí me pasa en los próximos días, ¿sí? Esa palabra lo que está diciendo es que aquellos que creen en Cristo obtienen una bendición eterna por medio de la fe. Y solo por medio de la fe. Entonces, insistimos en este punto. Si alguien, cualquiera, dice o quiere creer o quiere alcanzar una salvación, mejor dicho, o les dice a ustedes que para ser salvos ustedes deben hacer esto o tal otra cosa, eso es un pecado grave porque no hay, absolutamente no hay ninguna salvación, ni en la tierra ni en el cielo, que esté basado en nuestras propias obras. Mis obras, lo único que a mí me llevan es a ser maldito. La única forma de ser bendito es creer en Cristo Jesús. Y luego, como dice Efesios 2:10, entonces hago buenas obras como consecuencia de la fe en Cristo. ¿Sí? Sumamente, sumamente importante. Entonces, nosotros recibimos la fe en Cristo por medio de lo que Dios hizo en Abraham. Dios dio esa promesa a Abraham y de esta forma nosotros entonces también podemos recibir, caminar en esa promesa, creer esa promesa, ¿sí? El justo vivirá por fe, lo mismo que Abraham. Abraham fue considerado justo porque creyó a Dios, ¿sí? Bien, entonces nuestra fe nos hace ser hijos de Abraham, nos hace ser hijos espirituales de Abraham. Y no quiere decir que entonces ahora tengamos el ADN de Abraham ni nada por el estilo. Lo que está diciendo que la fe lo que nos hace es estar dentro de la bendición que Dios dio para los gentiles a Abraham. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de que nosotros debemos creer en la promesa de Dios, no creemos a cualquier promesa, creemos en la promesa que Dios realmente hizo a Abraham. Y esto también es importante. No todo lo que parece o se dice o que suena promesa de Dios es realmente una promesa de Dios.
de la misma forma que nosotros no podemos poner a Dios en pacto para que Dios, o sea, no podemos pactar con Dios para que Dios haga algo que yo quiero que haga y torcer a Dios para obligarlo a entrar en pacto conmigo. De la misma forma, yo no puedo poner en boca de Dios promesas que Dios no dio. Dios no dio ninguna promesa a mí para conquistar ninguna tierra, Dios no me dio ninguna promesa a mí para tener una gran nación, y Dios no me dio ninguna promesa de que en mí sean bendita ninguna familia de la tierra. Dios dio esas promesas para Abraham, y la fe está en que yo creo que Dios le dio esa promesa a Abraham, y entiendo las implicaciones que esa promesa tiene para mi vida. Las implicaciones, ¿cuáles son? La implicación es que si creo en Cristo Jesús, si creo en la salvación dada por medio de esa descendencia, entonces yo soy justo porque vivo por fe en la promesa verdadera, promesa de Dios. Bien. Bueno, aún más, animo en este sentido. Fíjense, el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez confirmado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Lo que está diciendo es que Dios pactó con Abraham, y una vez pactado, si el pacto humano no se le añade en condiciones después, menos al pacto dado por Dios, establecido por Dios. Una vez ratificado ese pacto, entonces no puede ser invalidado, ni se le pueden añadir condiciones. Entonces, la única forma que hay para que los que crean en Cristo Jesús no reciban la bendición de Abraham es que Dios deje de ser Dios, algo que es totalmente imposible. Entonces, esto es una promesa firme de parte de Dios que no tiene ningún tipo de cambio. Entonces, quiero que lo tengan bien en claro porque vamos vamos a ir avanzando para llegar al punto es, ¿podemos perder la salvación o no? Pero sí quiero dejarles bien en claro esto, ¿sí? Que Dios, una vez que estableció el pacto, ya no se invalida ni se le añaden condiciones, ¿sí? Dios no le puede añadir condiciones, no puede cambiar lo que Dios ya prometió. Bien, entonces vamos a ver rapidito en Romanos, como para ir terminando, pero quiero ver algunos puntos que me parecen sumamente importantes. Y volvemos a Romanos. Fíjense que salimos de Romanos, ¿sí? Navegamos por Romanos por varios capítulos, fuimos a Génesis y ahora estamos navegando en Génesis y lo estamos asociando con Romanos. ¿Qué es lo que enseña Romanos sobre lo que pasó en Génesis y cómo en Génesis nos va confirmando lo que Pablo enseña en Romanos? Está todo relacionado. Entonces dice, ¿qué diremos entonces? Romanos 4, versículo 1. ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. ¿Qué es lo que está diciendo acá? La pregunta es, ¿qué es lo que Abraham logró por su propia carne? Lo que está diciendo Pablo es que Abraham puede haber logrado muchas cosas por sus propias obras, que lo sirven para jactarse, para glorificarse, para decir yo soy grande, pero no para con Dios, sino para con otros humanos. O sea, si nosotros nos comparamos con Abraham, podemos decir de que las obras de Abraham fueron mucho mejores que las nuestras. Las obras de Abraham fueron mucho mejores que las nuestras. Él podría jactarse, él podría decir, oh, miren mis obras. Y nosotros no le podríamos responder nada porque las obras de Abraham fueron más grandes que las nuestras. Ese es el punto. Si Abraham se quiere comparar con otros hombres, nos gana por goleada. Pero Abraham no se puede justificar así delante de Dios. Se puede jactar delante de otros hombres, pero no para con Dios. Porque no hay justo ni aun uno, lo mismo que venimos diciendo siempre. No hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Entonces Abraham no puede ser justificado delante de Dios por las obras. Eso es lo que está diciendo. Porque, ¿qué dice la Escritura? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dice, ahora bien, fíjense el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero el que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, esto lo que estaba diciendo es esto. Si yo voy a trabajar un mes, a fin de mes, mi empleador me debe el dinero. Está obligado a darme el dinero porque el dinero es una deuda que tiene conmigo. ¿Sí? Entonces, esto lo que está diciendo es que si Abraham hubiera podido trabajar por sus propias
obras para alcanzar el favor de Dios, entonces Dios hubiera estado en deuda con Abraham. Pero el punto es de que Abraham su trabajo no es suficiente para estar en deuda, para que Dios estuviera en deuda con él. Dios no está en deuda con nadie. Dios no está en deuda con nadie. Entonces dice, pero el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, entonces su fe le cuenta por justicia. En esto estamos nosotros. Si nosotros queremos trabajar para alcanzar el salario de la salvación, no lo vamos a lograr nunca. Pero si en vez de trabajar para alcanzar la salvación, creemos que Cristo justifica, limpia, perdona al impío, entonces nuestra fe nos cuenta por justicia. O sea, somos justificados delante de Dios por la fe. Entonces, la salvación es siempre por la fe, ¿sí? Como también David habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. Fíjense, ahora está citando un salmo de David. Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, cuyos pecados han sido perdonados, cuyos pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Nosotros debemos buscar esto. Ser estos hombres bienaventurados a quien el Señor no tome en cuenta nuestros pecados, que nuestros pecados sean perdonados, que sean cubiertos. Y es lo mismo de siempre. La forma en que nuestros pecados sean cubiertos es por la fe. Ese es el punto, ¿sí? Seguimos insistiendo en lo mismo. Ahora dice, bien, versículo 17, fíjense, dice así, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuera. Abraham creyó en algo que no era. Abraham creyó en algo que era directamente imposible, pero creyó que Dios lo que le estaba diciendo, aunque Dios las llama a las cosas que no son como si fueran, y entonces realmente se van a ocurrir. Esta es la idea de este versículo, es que Abraham creyó en algo que era humanamente imposible, prácticamente imposible. Fíjense, también dice, él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y fíjense 19, sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham creyó, cuando él a sí mismo se veía viejo, casi muerto, porque ya tenía como 100 años, y aún su esposa era estéril, sin embargo, él creyó y no se debilitó en la fe. Entonces, acá está el punto, que nosotros tampoco debemos debilitarnos en la fe, sino que tenemos que creer aún las cosas imposibles. No es que tenemos que creer cualquier cosa imposible, creemos que Dios cumple lo que Él dijo, aunque parezca imposible. Pero no es cualquier cosa que nosotros queremos creer o hacerle decir a Dios, sino es que creemos que Dios cumple verdaderamente lo que dijo. Y si Dios lo dijo, si está en su palabra, lo creemos sin debilitarnos en nuestra fe. Dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Adán no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Este debería ser nuestra actitud también, no debilitarnos, sino fortalecernos y dar gloria a Dios en todas las cosas. Versículo 21, y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En esta actitud nosotros debemos estar, sin debilitarnos en la fe, fortaleciéndonos en la fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que Dios nos va a bendecir si creemos en Cristo. Entonces Dios lo cumple. Y así nuestra fe también nos es contada por justicia. Ahora, cierro con este punto, ¿sí? que me parece bien importante. Versículos 11 y 12, fíjense.
Habrán escuchado hablar de la señal de la circuncisión, ¿sí? La señal de la circuncisión es una señal que Dios le pidió a Abraham para hacerse en su cuerpo y a toda su descendencia. Aún los israelitas y aún los árabes practican la circuncisión hoy en día. Entonces Dios le pidió que haga esa circuncisión como señal de la promesa de Dios. Fíjense, el versículo 11 dice que recibió la circuncisión, la señal de la circuncisión, como sello de la justicia de la fe, que tenía mientras aún era incircunciso, para que fuera padre de todos los que creen sin ser circuncidados, a fin de que la justicia también a ellos le fuera imputada. Lo que está diciendo es que Abraham a partir de ahí tuvo una ley para ser circuncidado, él y toda su descendencia. Pero la circuncisión no le hacía alcanzar la salvación a nadie, sino que la circuncisión era la señal, el sello de que él había creído, ¿sí? Porque la circuncisión vino después. Primero Dios le dio la promesa, primero Abraham creyó y le fue contado por justicia, entonces Dios le puso una señal en su cuerpo que es la circuncisión. Entonces, nosotros no necesitamos ser circuncidados, sino que nosotros lo que debemos hacer es creer en Cristo. Y si nosotros creemos en Cristo, aún sin ser circuncidados, entonces Abraham es el padre de la fe para nosotros, ¿sí? Y de esta forma, entonces, la justicia de Dios es imputada en nosotros. Dios nos ve como justos, no porque nosotros nos hayamos circuncidados, no porque nosotros hayamos cumplido la ley, porque la ley y la circuncisión vino después, sino de que somos vistos como justos porque creemos en Cristo. Esta es la idea de este versículo. Entonces, de esta forma nosotros estamos incluidos en Cristo. Dice, versículo 23, y no solo por él fue escrito que le fue contada. No solo por Abraham fue escrito que su fe le fue contada por justicia, sino que también nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por causa de muchas transgresiones, o de nuestras transgresiones, y resucitado por causa de nuestra justificación. Y este es el cierre de toda la idea, ¿sí? Que nuestra fe nos es contada por justicia si creemos que Dios levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por nuestros pecados y que fue resucitado para que nosotros seamos justificados. Entonces, la salvación es absolutamente por la fe en Dios que levantó a los muertos a Jesús, que murió por nuestros pecados y que resucitó para que nosotros seamos considerados justos. Si no creemos en esto, entonces nuestra fe no es contada por justicia, porque no creemos en Cristo, no creemos en que Dios resucitó de los muertos a Jesús, no creemos que Jesús murió por nuestros pecados, no creemos que seamos justificados, y si no creemos, entonces estamos bajo la maldición de la ley. Bien, entonces ahora vemos con esto como los hechos de Génesis y la promesa de Dios a Abraham, lo que está hablándonos a nosotros es de nuestra salvación. La simiente que Dios le había prometido a Adán y a Eva, que vendrían de la mujer, ¿sí? Había pasado por Noé, o sea, venía de Noé, mejor dicho, de la descendencia de Noé, y ahora Dios estaba confirmando que esa salvación viene de la descendencia de Abraham. Y como vamos a ver la semana que viene probablemente, vemos entonces de que esa salvación no solamente vendría por Abraham, sino por su hijo Isaac, y no por el hijo Ismael. Bien, hasta aquí por hoy. Me gustaría escuchar si hay dudas, si hay comentarios. Sé que puede haber varias dudas, varios comentarios. Estoy abierto a escuchar. Sí. Se le cortó el audio también, justo también estaba por decir algo. Creo que se le cortó algo. Pero no tengo audio, me parece. Sí, ahí te escucho. Habla. ¿Me escuchás? Sí, ahora sí. Con respecto a lo que estaba explicando primero de la
de lo que había comentado la semana pasada y ahora, vos estabas explicando de que no hubo abuso entonces, o sea que se consideraba abuso con respecto a Génesis Sí, 9. Sí, 9, ¿no? yo me apuré en dar una respuesta ahí, porque tenía ciertos indicios de que debía ser así, pero yo me apuré a dar una respuesta la semana pasada y luego me quedé con la duda y lo investigué, lo estudié más en profundidad y confirmé que yo di la respuesta equivocada. En principio, es posible que haya sido, pero la Biblia no nos da suficientes indicios que haya sido así. Lo que la Biblia nos está dando a entender de que simplemente Cam lo vio a su padre y que en vez de cubrirlo respetuosamente, después, en vez de tratar de mirar para otro lado y cubrirlo, lo que hizo fue como de alguna forma verlo, irle a contar a sus hermanos y quizás hasta haya sido como una especie Burla, de burla, sí. Sí. Entonces ese sería el punto. Sí. ese sería el abuso. Sí. Una deshonra. Una deshonra, exactamente. Sí. Y este, el pecado de Noé en sí fue que se embriagó y bueno, al estar el borracho ebrio, se desnudó y anduvo con él variándose por la casa. Ese sería el pecado en sí. Em, la Biblia no es clara de que Noé haya pecado. No se sabe exactamente, porque antes de la historia de Noé no hay ningún registro bíblico de que antes de ello ni siquiera que hubiera existido el vino. O sea, quizás hasta, capaz que fue hasta la primera vez que alguien tomó vino y se emborrachó. O sea, no necesariamente haya sido un pecado. A lo mejor ni siquiera sabían de la posibilidad de emborracharse. A lo mejor sí fue pecado, a lo mejor no fue pecado, no lo sabemos con claridad, la Biblia no lo dice. Entonces, no podemos llegar a la conclusión de que Noé pecó. Es posible de que sí haya pecado y que haya tomado el vino a conciencia, es posible. También es posible que haya sido simplemente por cuestión de azar y que, bueno, azar no es una forma de decirlo, ¿no? Pero que simplemente haya sido así, él plantó cosas, plantó viñedos y pisó la uva y tomó y se emborrachó sin realmente saberlo, digamos. Sin saber. Sin saberlo. Sí. No lo tenemos en seguridad. No podemos confirmar ni que haya pecado ni que no haya pecado. No sabemos. ¿Y por qué Dios no lo dejó pasar a Abraham cuando hizo el pacto? O sea, vimos ¿Por que qué no lo pasó. dejó? Porque Sí, Dios estaba queriendo ser bien claro de que era un pacto que establecía Dios y que sí, no dependía de la conducta de ningún ser humano, que era un pacto perpetuo e incondicional. Lo que Dios está haciendo es ser súper claro en este aspecto, demostrar de que no depende del hombre, de ninguna forma depende del hombre. De la misma forma que la salvación no depende de nosotros de ninguna forma, de la misma forma Dios estableció este pacto con Abraham diciendo, yo esto lo voy a cumplir y depende absolutamente y solo de mí, dice Dios. Si lo hubiera permitido pasar, todos hubiéramos podido decir, pero Abraham cumplió completamente lo que tenía que hacer, lo cumplió por la mitad, hubiera dependido del ser humano. Dios está eliminando eso de la ecuación, está diciendo, no depende del ser humano. bueno, y la última Dale. pregunta. Si yo tengo fe y no hago buenas obras, ¿a qué le puedo llamar buenas obras? Por ejemplo, en la iglesia hago la ofrenda, pero no doy o sea, doy el diezmo, pero no la ofrenda de amor. Si hay que poner alimentos, está bien que si uno va a la iglesia y se congrega, ¿no es cierto? Ya por ende vos empezás a actuar de otra manera. Sí. Pero si yo tengo fe y no hago buenas obras, ¿qué pasa conmigo? Bien, es un súper punto lo que está diciendo, ¿sí? Ahí tenemos que ver Santiago capítulo 2. Dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso pueda esa fe salvarle? Y dice, si un hermano o hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario y uno de ustedes le dice, anda en paz, calentate y saciate, pero no le dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra.
muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que uno es Dios, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Bien, para entrar en profundidad en este capítulo necesitaríamos por lo menos otros 30 o 40 minutos. Pero lo que está diciendo acá básicamente es de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, y como creyó a Dios, entonces el resultado de la fe fueron sus obras. Por ejemplo, cuando Dios le pidió que sacrifique a su hijo Isaac, estuvo dispuesto a hacerlo. ¿Por qué estuvo dispuesto a hacerlo? Porque creyó. Como creía, entonces se evidencia en las obras. Pablo y Santiago tienen vocabulario diferente y utilizan las palabras a veces en un sentido diferente entre ellos, porque son personas diferentes que hablan de forma diferente, tienen culturas diferentes en algunos aspectos. Entonces, hay algunos términos acá que es importante estudiarlo para notar las diferencias entre Pablo y Santiago. Pero lo que Santiago está diciendo básicamente es esto, de que como Abraham creyó, entonces tuvo obras que fueron el resultado de su fe. Entonces, una persona que dice creer, pero su vida no evidencia obras, eso es una evidencia de que en realidad no cree. Pero no está diciendo de que las obras puedan hacer que su fe exista o que pueda ser salvado por la fe. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es de que una fe verdadera en un corazón de una persona tiene un fruto. Y el fruto de esa fe son las obras. ¿Sí? Entonces, el punto es, las obras son fruto de la fe, la salvación es por la fe, pero la salvación es por una fe verdadera, que esa fe verdadera sí o sí produce frutos. ¿Sí? Entonces, la falta de frutos es una evidencia de la fe, pero nadie puede, tratando de mostrar frutos, nadie puede generar una fe tratando de hacer obras. O sea, si yo agarro y digo, yo no creo en Cristo, pero voy a dar limosna, voy a ayudar al pobre, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y voy a tratar de hacer todo bien. Eso no puede formar fe en el corazón de la persona. Todo eso no puede salvar a la persona. Todo eso lo único que hace es hacer que la persona sea maldita. ¿Sí? Porque justamente el punto es que si la persona falla en un punto de la ley, es maldito por la ley. Entonces, si alguien trata de alcanzar una salvación haciendo obras, entonces no la puede alcanzar porque termina siendo maldito por todo lo que no hizo. ¿Sí? O sea, básicamente, para poder ser salvo, tengo que ser absolutamente perfecto. Como no puedo ser absolutamente perfecto, soy maldito. Para no ser maldito, tengo que tener fe en Cristo. Si tengo fe en Cristo, entonces eso va a generar frutos, pero esos frutos no me van a salvar, sino que esos frutos son evidencias de mi fe. ¿Responde la pregunta? Sí, perfecta. Perfecto. Sí, tenía una más que la salteé porque no la sabía cómo explicar o preguntar, o te la leo a ver lo que... Dale. Y después tratamos de desmontar. Dice, bueno, lo mismo, maldito a todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, vos nombrabas directamente la ley, pero el libro de la ley sería la Biblia, ¿no es cierto? Más o menos. Pensá de que ese versículo está hablando fundamentalmente para judíos, ¿sí? En ese aspecto. Entonces, lo que está tratando de hacer Pablo es hablarle a los judíos con respecto a su propia ley, ¿sí? Entonces está diciendo, o sea, la ley para los judíos era básicamente el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿sí? Esa era la ley, ¿sí? Que de alguna forma es representativo de toda la Biblia, ¿sí? Pero básicamente lo que está diciendo es que está hablando de la ley
completa que Dios le dio a Moisés, ¿sí? Y que básicamente es el Pentateuco, que incluye los 10 mandamientos e incluye un montón de leyes más, aparte de los 10 mandamientos. Entonces lo que está diciendo es que aquel que no cumpla toda la ley que Dios le dio a Moisés, entonces es maldito. Pero esa idea del cumplimiento de la ley también se aplica para los no creyentes, porque todos tenemos puesto una ley en nuestros corazones, como, a ver, Romanos, a ver si lo encuentro rápido. Eso lo vimos hace un tiempo, que está hablando, fíjate, Romanos capítulo 2 dice, por tanto, si el incircunciso, el gentil, el que no es judío, cumple los requisitos de la ley, no se considera su incircuncisión como circuncisión, dice, no, a ver este versículo. Acá está. Bien. 2:14. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley judía cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones y su conciencia dando testimonios y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles, en el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Lo que está diciendo es que todos los hombres, aun los no judíos, tienen por instinto la ley en sus corazones. ¿Sí? No toda la ley judía, pero suficiente para acusarlos y defenderlos. Por ejemplo, no necesitan que la ley le diga no matarás. El ser humano sabe que no deben matar. ¿Sí? Entonces, cuando el ser humano mata, está incumpliendo la ley escrita en sus corazones y que por instinto saben de que está esa ley en sus corazones. Entonces, si bien Pablo está hablando en ese contexto, directamente y específicamente hablando de la ley dada por Dios a Moisés, está hablando indirectamente de la ley puesta en los corazones de los seres humanos, aún en los gentiles que no tenían la ley judía. Entonces, no está hablando en sí mismo de las escrituras, en principio, está hablando sí de la ley mosaica en parte, pero en parte está hablando entonces de la ley puesta en el corazón, por el cual todos sabemos qué es lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. ¿Responde la pregunta? Sí, se entiende. Perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a pausar aquí porque si no, sí se va a hacer más largo. Y bueno, si tienen alguna duda, después me la pueden hacer llegar, no hay ningún problema en ese aspecto. Y vamos a finalizar orando. Amén. Amén. Bueno, gracias te damos, Señor, por este día, este momento que hemos podido compartir, por tu palabra, Señor, por cada versículo, Señor. Pero especialmente te damos las gracias por esa bendición, esa promesa que le diste a Abraham de que todas las familias de la tierra serían benditas en él, Señor, en su simiente, en su descendencia, que es Cristo Jesús. Gracias por esa promesa. Gracias por esa salvación que nos has dado. Gracias porque tenemos la oportunidad de que nuestros pecados sean perdonados por el solo hecho de creer en Jesucristo, por creer en Dios, por creer en ti, que levantaste de los muertos a Jesús, aquel que murió por nuestros pecados y que resucitó para que seamos justificados. Señor, creemos en ti, creemos en Cristo. Y gracias por esta oportunidad. Bendice a mis hermanos, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo pueda hacer este sello en sus corazones, Señor, que les permita crecer, aprender, pero sobre todas las cosas, tener un corazón que se ha vuelto a ti y que busca, Señor, de tu rostro con todos sus corazones. Señor, gracias por todo. Dales descanso en esta noche a mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Amén. hermanos, muy buenas noches. Si queda alguna otra duda, me la hacen llegar por mensaje. Así que bueno, los animo a que puedan seguir estudiando la palabra y seguir participando cada jueves. Muchas bendiciones. Bueno, Chao. chao, chao, bendiciones. Chao, bendiciones.